Con el anuncio de Xbox Series S acompañado del precio de la consola y de su hermana mayor, la Series X, a Sony no le quedó de otra que ponerse las pilas y hacer un anuncio rápido en una mini presentación en la que quizá tiraron mucho más de hype que de cualquier otra cosa. Mostraron algo de gameplay del nuevo videojuego de Spider-Man, de nuevo un trailer gameplay del Call of Duty y por último hicieron algunos anuncios exclusivos de videojuegos pero en consolas, puesto que todos estarán disponibles desde el lanzamiento en PC y en el resto de consolas también van a llegar pero un poco más tarde. Bien ahí Sony, intentando confundir al usuario. Por último, pero no menos importante, también se mostró el teaser del nuevo God of War 2, acompañado de una fecha que simplemente se limita a decir 2021. Así que, de nuevo, como dije en un principio, más hype que cualquier otra cosa. Pero claro, el plato fuerte de esta presentación era el precio de las consolas, PlayStation 5 y PlayStation 5 Digital Edition. La versión completa de la consola arranca en $499 y la Digital Edition en este caso tiene un precio de $399. Según una página llamada Atomics, que dejo el link en la descripción, el precio en algunos sitios de Latinoamérica es bastante más elevado, siendo que en Argentina, por ejemplo, la versión completa de la consola costaría unos $1,327 americanos, mientras que la versión digital la encontrarías aproximadamente por $1,009 americanos. En otros países, como por ejemplo Chile, tendrán precios de la consola en unos $851 para la versión completa y $659 para la versión digital. Y por último, pero no menos importante por supuesto, México. Allí la consola tendría un precio aproximado de $670 para la versión completa y $555 americanos para la versión que no tiene lector de disco. Bueno, teniendo como referencia los precios internacionales en dólares americanos y no los de cada región que son muchísimo más caros, la PlayStation 5 con lector de discos tiene el mismo precio que Xbox Series X, $499. Recordemos que las dos consolas vendrán con el mismo procesador, aunque una con una ligera variación en las frecuencias. En el caso de la GPU, un poco menos de potencia para la PlayStation 5, ya que Xbox cuenta con 2 teraflops extra para un total de 12 teraflops y la PlayStation 5 se queda algo por encima de los 10 teraflops. 16 GB de memoria RAM GDDR6 para ambas consolas y 1 TB de memoria interna para Xbox frente a los 825 GB que va a tener la PlayStation 5 en ambas versiones, con lo cual se podría llegar a decir que Xbox Series X tiene ganado el cetro de la consola de nueva generación más potente y a priori por supuesto sin tomar en cuenta exclusivos de PlayStation sería la mejor compra, desde mi punto de vista, claro. Lo interesante viene cuando nos damos cuenta de que la versión digital de la consola de Sony por $399 tiene todas las especificaciones técnicas de la PlayStation 5 estándar menos el lector de Blu-ray 4K de la versión completa, y por ende estaríamos hablando prácticamente de una Xbox Series X en cuanto a especificaciones pero sin un lector físico, algo que hace que por $100 menos puedas disfrutar de todas las nuevas características que están vendiendo en la nueva generación de consolas, al menos en la gama alta, cosas como por ejemplo el soporte en 4K en contenidos multimedia, 4K nativo y 60 FPS en algunos títulos, juegos en hasta 120 FPS y la capacidad por supuesto de mover Ray Tracing, además de algo que en PC ya teníamos desde hace mucho tiempo y que apenas ahora va a llegar en consolas, suponiendo un gran cambio a la hora de cargar videojuegos, los SSD. La comparación con Xbox Series S creo que no tiene lugar, porque aunque las dos tengan en común el ser consolas sin soporte físico y que apuestan al máximo por el formato digital, algo que de hecho ya vemos en la grandísima mayoría si no en la totalidad de PCs gaming a día de hoy, son consolas que tienen hardware completamente distinto y que están orientadas seguramente a públicos diferentes. Pero ¿esto hace que Series S sea una mala opción? Para nada. El precio de Series S es de tan solo $299 y da la sensación de que prioriza mucho más las altas tasas de frames que las calidades gráficas en ultra o la resolución en sí. Yo diría que de hecho es la mejor opción competitivamente hablando, ya que se trabaja en ofrecer la misma tasa de cuadros por segundo de 120 FPS en videojuegos seguramente competitivos y en la mayoría de casos en resoluciones máximas de 1440p, lo cual en este caso la haría completamente ideal para conectar a un monitor de alta tasa de refresco de unos $150 por ejemplo, en vez de tener que comprarte necesariamente un TV 4K de ¿cuánto? Quizá $1,000, todo esto para poder sacarle provecho al hardware de las consolas de nueva generación. Y por cierto, aprovecho el momento para poder hacer un pequeño regaño a las personas de internet. He leído por ahí que hay gente diciendo que Series S tirará de Gaming Cloud, con lo cual no se jugará de forma nativa en la consola, y entonces yo digo, ¿pero qué carajos? Eso es totalmente falso. La consola corre los videojuegos de forma nativa, ya que el hecho de que sea digital quiere decir que no tendrá soporte a discos, lo cual se considera formato físico. Si quieres hacer gaming en la nube o tener el Gaming Cloud, simplemente tienes que comprarte un Chromecast Ultra, un dispositivo que propiamente ni siquiera tiene una interfaz y mucho menos el 5% de la potencia de Series S, por ejemplo. En cuanto a la PlayStation
PlayStation 5 Digital Edition, sus competidoras son la Series X y hasta la propia PlayStation 5 Standard. Siempre se tendrán que tomar en cuenta factores como por ejemplo los exclusivos, el servicio de pago mensual, que parece que sin duda alguna será una tendencia para esta nueva generación de la mano del Game Pass y el PlayStation Plus, e incluso otros factores como por ejemplo el costo de los SSD de expansión que cada marca pondrá a la venta, ya que 1 TB de almacenamiento masivo seguramente se quede corto. Pero por supuesto déjenme saber en comentarios cuál de todas las consolas y por qué motivo la comprarías. Tal y como está todo a día de hoy, yo las pondría en el siguiente orden. Primero que nada, PlayStation 5 Digital Edition, seguido de Series X, ligeramente por arriba la Xbox por ser más potente y tener lo que en este caso le falta a la Digital Edition de PlayStation 5, que es el lector físico y algo más de memoria interna. Si lo tuyo por otra parte es el formato digital y tienes cómo sacar provecho al 4K y además amas los exclusivos de Sony, está claro que tienes que tirar por la PlayStation 5 Digital Edition. La versión estándar para mí realmente no tiene tanto sentido, ya que cuesta $100 más que la Series X y tiene algo menos de potencia. Pagar $100 más por simplemente exclusivos y más teniendo en cuenta que a día de hoy parece que van a costar $80, no creo que sea una decisión demasiado inteligente y creo que Sony está tratando un poco mal a sus usuarios. Por último, la gran novedad de esta nueva generación de consolas es la gama de entrada, en el cual tenemos como única alternativa la Series S, perfecta en este caso para hacer un buen setup gaming por poco dinero, con un monitor de alta tasa de refresco que a día de hoy están bastante económicos de 144 Hz por ejemplo, ocupando un poco espacio en escritorio y teniendo buenas tasas de frames con hasta incluso 120 FPS, en resoluciones eso sí, un poco más discretas. Creo que es la opción más económica y seguramente una consola que vaya a vender bastante. De nuevo, opinión mía personal, si tuviese que comprarme una en específico, creo que tiraría por esta última. Es una consola con un precio extremadamente atractivo. Xbox también tiene exclusivos por si no lo sabían, aunque no sean los ya clásicos conocidos God of War, Spider-Man, Gran Turismo, etc. Pero por ejemplo hay cosas como Forza Horizon que es buenísimo. Sé que estos juegos también están presentes en PC porque son parte de Microsoft, pero volvemos a caer en lo mismo que comentaba en el video pasado hablando sobre consolas. Prácticamente nada a día de hoy te puede llegar a dar un rendimiento similar. Por ejemplo, un PC de gama baja te puede dar rendimiento excelente en cualquier tipo de videojuego competitivo, pero seguramente la tasa de frames y de estabilidad que vaya a conseguir en ciertas resoluciones esta consola no la va a conseguir una PC de gama baja en juegos third party o los ya muy conocidos AAA. Además de la oportunidad, por supuesto, de poder experimentar con el Ray Tracing, cosa que por menos de $300 es imposible, ya que eso cuesta una 2060. Y como lo dije en el último video en el que hablaba de consolas, no solo es necesario una 2060, también un buen procesador que le acompañe, una buena memoria RAM con ciertas frecuencias, un buen almacenamiento masivo, SSD, M.2, una placa madre, fuente de poder, un case. Al final todo se termina yendo aproximadamente entre $800 y $900, así que GG. En fin, en este video les dejo toda la información y por supuesto también parte de mi opinión, así que como ya les dije hace rato, déjenme saber en comentarios qué opinan acerca del tema. ¿Cuál consola te convence más? ¿Por qué motivos en concreto? Vamos, argumenta tu comentario. Gracias a todos por apoyar el canal, saludos y agradecimientos especiales para los miembros. Recuerda que puedes ayudarme un montonazo si te suscribes, activas la campanita, compartes el video, comentas, le das like y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye bye.